Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida lleva permanentemente en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes del mundo y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, en caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclamad al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamad al Señor tierra entera. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamad al Señor tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclamad al Señor tierra entera. Aleluya, aleluya, aleluya. Un día sagrado nos ha iluminado. Venid, naciones, y adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice: sígueme. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Seguimos leyendo estos días después de la Navidad. Seguimos leyendo como primera lectura la primera carta del apóstol San Juan. Y en esta carta el apóstol San Juan insiste una y otra vez en transmitirnos lo que Dios ha querido para con la humanidad, y es el amor. Y además, si Dios nos ha transmitido, nos ha dado ese amor tan inmenso y que lo ha manifestado en su Hijo Jesucristo, eso tiene que tener necesariamente, para el que cree, necesariamente tiene que tener una aplicación en la vida diaria. Y la aplicación en la vida diaria no es otra que nosotros también tenemos y debemos amar a nuestros hermanos. Y en eso es en lo que insiste la primera lectura de hoy. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pone el ejemplo de Caín como aquel que se fue o que se dejó de llevar por el mal y por eso mató a su hermano. Procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Por qué le asesinó? Porque sus obras eran malas. Y ahora a continuación nos dice: en el mundo existe el mal. Que hay veces que lo hemos querido negar, como si el mal no existiera, como si todos fuéramos maravillosos y buenos. No, el mal existe. Y el mal existe en el interior del hombre. Y por eso, a continuación, el propio San Juan nos dice: no os extrañe que el mundo os odie. ¿Por qué? Pues porque existe el mal. No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano no ha pasado de la muerte a la vida. Continúa, digamos, en el estado de muerte. El que odia a su hermano es un homicida. No es el que mata solo, sino por el odio. Y sabéis que ningún homicida lleva permanentemente en sí vida eterna. Estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI sigue habiendo odio también a los que confesamos a Cristo y a los que creemos en Él. Sigue habiendo odio y por eso nos dice: el mundo os odia. Y es que el mensaje de Jesucristo de amor a los hermanos, incluso a nuestros enemigos, que ya es difícil amar al enemigo, eso el mundo no lo entiende. El mundo no llega a comprender eso, porque los valores del mundo son valores distintos. Claro, en todos los escritos de San Juan, tanto en el Evangelio como en estas cartas, como en el Apocalipsis, para él el mundo es el conjunto de los valores que se enfrentan o que no aceptan o que rechazan a Jesucristo. El mundo en el sentido negativo. En otros escritos el mundo es la obra de Dios, naturalmente, pero San Juan concibe el mundo como el conjunto de valores que rechazan el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo, que es amor, es rechazado por los valores del mundo. Pero claro, nosotros, los creyentes, estamos en medio del mundo. Y porque estamos en medio del mundo, si verdaderamente damos testimonio del amor de Jesús, naturalmente el mundo nos odiará. Y cuando hablamos de odio al cristianismo, no podemos solamente mirar
a siglos pasados, a la historia, en la época del Imperio Romano. No. También hoy día hay muchos que odian al cristianismo. Es el odio a la fe. Y por el odio a la fe, pues precisamente hay tantos mártires como tenemos a lo largo de los tiempos contemporáneos, por odio a la fe. Porque aquellos que creen y dan testimonio y saben perdonar y saben ejercer la misericordia del Padre, esos a veces son molestos. Son molestos y por lo tanto el mundo los odia y el mundo quiere apartarlos. Pero el mensaje de Juan sigue siendo el mismo. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Ahí es donde se tiene que manifestar que amamos de verdad a los hermanos. Y hay una frase que nos tiene que llamar la atención. También nosotros debemos, de la misma manera que Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Y el dar la vida por los hermanos significa, como dice a continuación, no de palabra, sino de obra. Es decir, entregarnos a nuestros hermanos, identificarnos con ellos en sus alegrías y en sus penas, el estar junto a ellos en los momentos duros de la vida, no abandonarlos nunca, acudir a sus necesidades, el ayudar a todo aquel que nos necesita. Ese es San Juan, pero es que ese es el mensaje de Jesús. En el Evangelio vemos cómo Jesús empieza precisamente su tarea pública, su vida pública, y empieza a rodearse de sus discípulos. En los otros evangelios, la iniciativa siempre es de Jesús, que llama a uno, llama al otro, ven y sígueme. En el evangelio de hoy, la iniciativa de Jesús es solo con Felipe. Encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Ahí la iniciativa es de Jesús. Pero luego es Felipe el que habla con Andrés, con Pedro y con Natanael, que según palabras del propio Jesús es un judío, es un israelita de verdad en quien no hay engaño. Y a continuación de todo esto, que le dice Jesús, dice Natanael, ¿de qué me conoces? Y Jesús le dice, te vi cuando estabas en la higuera. Y a continuación hay una confesión de fe de Natanael. Le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es una confesión de fe en toda regla. Pero Jesús le dice, ¿y porque te he dicho eso, ya crees? Verás cosas mucho mayores. Tú sígueme y verás cosas mucho mayores. Bueno, nosotros somos también su rebaño. Nosotros somos los que le hemos seguido. Nosotros somos los que creemos en Jesús y le confesamos también, como tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué mayores cosas veremos? Pues lo vemos en toda la vida de Jesús, en que a través de sus enseñanzas, a través de sus obras, como sana a los enfermos, como cura a los enfermos, como resucita a los muertos y como Él, por amor, derrama su sangre en la cruz. Pero Dios, el Padre, le resucitará precisamente para que todos nosotros
tengamos vida en Él. Eso es lo que celebramos en la Eucaristía, que Jesús, por su muerte y por su resurrección, nos ha transmitido la vida. Tenemos vida en Él. En estos días también San Juan repite una y otra vez que Jesús es la luz del mundo, pues que nosotros también en nuestra vida seamos luz para todos aquellos que nos rodean. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que seamos capaces de dar testimonio de esa luz en el mundo en que vivimos.